Esta vez hablaremos sobre epidemias en el mundo. Epidemia. Ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Para evitar el sensacionalismo que conlleva esta palabra, en ocasiones se utiliza el sinónimo o brote epidémico. Peste negra. La peste negra se dio en el siglo XIV. Se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones de 25 millones de personas solo en Europa, aproximadamente un tercio de la población, se consideran muy optimistas. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, fue una pandemia causada por un brote del virus influenza A del subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos saludables, y animales entre pollos, perros y gatos. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. Esta pandemia, llamada gripe asiática o también conocida como gripe de 1957, fue una pandemia de gripe causada por un brote de influenzavirus AH2N2 que se inició en China. Tuvo una alta mortalidad con estimaciones de alrededor de 1.1 millones de personas fallecidas por causa de la pandemia. La gripe de Hong Kong fue causada por el virus de la influenza A, H3N2, que consistía de dos genes de un virus de influencia aviar A, que incluía la nueva hemaglutina H3, pero que además contenía la neuraminidasa N2 del virus H2N2 de 1957. Apareció por primera vez en los Estados Unidos en septiembre de 1968. La cantidad estimada de muertes fue de 1 millón a nivel mundial y alrededor de 100.000 en los Estados Unidos. El gran número de muertes se dio en personas mayores de 65 años. El VIH o SIDA se dio en 1980. El SIDA ha terminado con la vida de 25 millones de personas alrededor del mundo. La mayoría de estas víctimas se han dado en el continente africano y actualmente todavía sigue siendo un peligro. El síndrome de las vacas es una enfermedad que pertenece a una misteriosa familia de enfermedades emparentadas, muy raras en su mayoría. Los primeros casos de animales enfermos se declararon en el Reino Unido en 1986. En 1996 se detectó en el ser humano una nueva enfermedad, una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se relacionó en la epidemia de IEB en el ganado vacuno. Viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por un virus que se caracteriza por provocar fiebre y por la aparición de ampollas de pus en la piel, que al secarse quedan en forma de costras y al caer dejan cicatrices permanentes en la piel. A través de la historia, diversas epidemias de viruelas acabaron con la vida de millones de personas. Felizmente, la OMS ha declarado que la viruela ha sido totalmente erradicada del mundo. La cólera se dio en el siglo XIX. Es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. Tiene un periodo de incubación corto, entre menos de un día y 5 días, y la bacteria produce una enterotoxina que causa una diarrea copiosa, indolora y acuosa, que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata prontamente. La mayor parte de los pacientes sufren también vómitos. El cólera dejó cerca de 20.000 víctimas en Francia durante el siglo XIX.
Ahora esta enfermedad ya está casi erradicada en los países industrializados. Sin embargo, algunos países como de África o Sudamérica aún siguen cobrando víctimas. La gripe aviaria o gripe aviar, también denominada como influencia aviar, designa a una enfermedad infecciosa vírica y que afecta a las aves, aunque tiene suficiente potencial como para infectar a distintas especies de mamíferos, incluidos al ser humano, el cerdo y el gato doméstico. Fue identificada por primera vez en Italia a finales del siglo XIX y hasta la fecha se ha manifestado en diversas partes del mundo. La gripe aviar acabó con la vida de 250 personas en Corea. Además, miles de aves tuvieron que ser sacrificadas. La pandemia de gripe A H1N1 se dio en 2009 a 2010. Fue una pandemia causada por una variante del influenzavirus A, subtipo H1N1. Las denominaciones de gripe A usadas por numerosos medios de comunicación pueden dar lugar a confusiones, ya que ha habido otras pandemias de gripe A en épocas pasadas. Por esta razón, este virus fue conocido oficialmente por la OMS como virus H1N109 pandémico, haciendo referencia al año de su aparición. Esta influencia fue una pandemia ya que se extendió por varias regiones geográficas que se originó por una variante de la influencia de origen porcino. Estas fueron una de las epidemias que más causaron impacto en todo el mundo.